Buenos días, estamos aquí hoy con Alexandre López Burrul, que es profesor de Ciencias de la Información y Comunicación de la Universidad Obertà de Cataluña y que ha escrito un libro que nos interesa mucho en Salud sin Bulos. Su libro se llama Bulos científicos de la Tierra plana al coronavirus. Buenos días, Alexandre. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues vamos a hablar un poco de tu libro, de los bulos científicos, de su importancia, del efecto que tienen, del impacto que tienen esos bulos sobre la población. Y luego también vamos a hablar un poco de los negacionistas. Entonces vamos a empezar hablando de tu libro y a preguntarte, en primer lugar, pues, ¿qué te llevó a escribir este libro? Bueno, la verdad es que yo llevo muchos años trabajando y estudiando en la universidad temas relacionados con las revistas científicas, con la comunicación científica, con los problemas que tienen de reproducibilidad, del acceso abierto, de la ciencia abierta, de este nuevo paradigma donde vamos a poder intercambiar y colaborar tanto los artículos, los datos de investigación, etcétera, etcétera. Esto me llegó paralelamente al proceso que en comunicación política pues, se ha seguido con el tsunami de las fake news, desde que llegó Trump al gobierno y como estrategia de confrontación ideológica y, por tanto, pues, las fake news como una realidad. Y eso me llevó a ver cómo podíamos hablar de lo que yo llamé, o en algunos sitios también evidentemente le llaman la fake science, es decir, aquella ciencia que es falsa. Esto nos lleva, por una parte, a lo que serían, y es uno de los grandes problemas hoy en día en comunicación científica, las revistas depredadoras, las predatory journals, como una estrategia de colar contenido sin ningún tipo de revisión a cambio de un pago para poder legitimar un currículum falso, ¿vale? Por tanto, es algo que no tiene un control de calidad suficiente. Y después había, evidentemente, otro tipo de bulos que eran aquellos que tenían contenidos científicos y que se traspasaban a la gente, a la sociedad en general, ¿no? Por tanto, desde falsas pseudociencias, falsas curaciones, cosas milagrosas, etcétera, etcétera. Ahondando en este tema es cuando contactamos con la editorial Anaya y me propusieron pues, hacer un libro sobre este tipo de bulos científicos. Es decir, hay gente muy buena como Mulet que habla muy bien de lo suyo, de temas de divulgación científica y se dedica a desmentir pues, grandes mitos y bulos relacionados con un tema. Y a mí me gusta, quería hacer una visión más amplia sobre algunos de los grandes bulos científicos de la historia de la ciencia que se han perpetuado a lo largo incluso de siglos, como el tema del terraplanismo, pero también nos dio la oportunidad, porque evidentemente nos llegó la pandemia a medio redactar el libro, de poder profundizar en algunos de los bulos iniciales, sobre todo relacionados con el origen del coronavirus, pero también relacionados con todo lo que sería el uso de las redes sociales para difundir pues, cualquier tipo de contenido sin evidencia científica, ¿no? Entonces, bueno, aquí una cosa llevó a la otra y al final elegí 15 de los temas que yo creía que eran más importantes, desde el creacionismo, el cambio climático, pero también quería tratar la homeopatía y los transgénicos como contenidos que tienen también una fuerte carga ideológica. Por tanto, no es tan fácil simplemente el desmentimiento, sino que hay que hablar de alguna forma de un problema social e incluso político a la hora de legislar, ¿no? Como estamos viendo que las administraciones están intentando dirigir el debate, aunque desde mi punto de vista todo es muy lento y todo parece que no se pueda acabar de solucionar, ¿no? Y de los bulos que desmontas y que mencionas en tu libro, ¿cuáles crees que son más peligrosos? Bueno, yo, por ejemplo, hay uno que es poco peligroso y que me daba y que me gustó cómo lo tratasteis vosotros, precisamente era el tema de la siesta, ¿no? Es decir, me gustó cómo, de alguna manera, hay algunos de los que se podía hacer un poco incluso de broma. Claro, después tenías el negacionismo del SIDA, que ves que en Sudáfrica pues llegó, según algunos estudios, a 300.000 muertos, y ahí, pues claro, aquí era como las evidencias científicas eran desechadas por parte de un gobierno con unos intereses que tomaba una dirección en sus políticas que podía hacer pues la creación o bueno que hubiera pues miles de muertos, ¿no? Y eso me pareció interesante porque también de alguna manera con la pandemia podíamos correr este riesgo, ¿no? De que hubiera de alguna forma pues gobiernos como vimos en Brasil o como inicialmente de forma muy extraña Estados Unidos pues no acaba de tomar una decisión clara sobre cómo afrontar el tema de la COVID y de qué forma intentar solucionarlo, ¿eh? Bajo un poco la persiana.
Y por tanto, pues este tipo de bulos para mí eran muy importantes, porque es verdad que seguramente el debate sobre la homeopatía, mientras no sustituya a otro tipo de medidas, no es tanto su seguridad, sino su inocuidad, pero claro, estamos hablando de que algunos de los bulos, pues evidentemente pueden causar muertes de vidas. Yo creo que solo pocos casos del terraplanismo pueden causar muertes, pero a mí me preocupaba en algún caso en el del terraplanismo, que es desde el divertimento o el GGG, se entra ya a cuestionar el progreso científico. Y por tanto, si tú, y vimos que había muchos vídeos virales muy divertidos que se ríen de que la Tierra, es decir, defienden que la Tierra sea plana, y es una puerta de entrada para generaciones jóvenes para, de alguna manera, desmitificar la ciencia, ponerla en un sitio que no le corresponde y, por tanto, empezar a cuestionar cosas que después, más adelante, con el caso de las medidas científicas o de protección respecto a la COVID, pues podían ser mucho más importantes, ¿no? Por tanto, vi que había un contexto en el cual, por ejemplo, en el tema del cambio climático, pues había una fuerte carga ideológica e incluso política, ¿no? De quién niega y quién no el cambio climático. Y por tanto, vi que no era solo ciencia, sino que estaba tratando sin quererlo aspectos de nuestra sociedad muy importantes, como es la relación que tenemos con la verdad y con la información, e incluso ver de qué forma este tipo de bulos son más fácilmente diseminables, ¿no? Y por tanto, bueno, me pareció interesante más que el propio bulo también, pero ver el contexto en el que yo también sucede, ¿no? Y esto lo has hecho ya Sí, por ejemplo, otro sí. ejemplo, el que... Sí, perdona, no, decía que el creacionismo pues también tiene una agenda política en Estados Unidos muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, se ha visto que aquí hay mucho dinero, hay muchos intereses, hay mucha legislación y, por tanto, quizá en Europa no es tan importante ese debate, pero en Estados Unidos marca mucho lo que los profesores pueden o no explicar en sus aulas, y eso me pareció también que era muy importante, porque al final es la base, ¿no? La alfabetización para intentar que la gente se eduque, para que la gente entienda y sepa cuándo no ver unos bulos. Si al final te tienen que presentar en clase el diseño inteligente al lado de las teorías de Darwin porque hay que explicar las dos versiones, yo creo que eso es un problema evidente, ¿no? He hecho referencia justamente a los bulos de terraplanistas. ¿Cómo es posible que haya terraplanistas del siglo XXI y hay jóvenes terraplanistas? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo piensan estas personas que tienen estos bulos? Yo he intentado pensar muchas veces la mente de alguien. Yo creo que hay algún terraplanista de postureo que lo que quiere es alimentar, tener miles de visitas en sus vídeos, alimentar una visión. Y también creo que hay un componente psicológico de intentar ser alternativo, incluso contracultural, pero eso para eso te vas a la periferia científica donde nadie está defendiendo eso y tú eres como si fuera una secta, el líder de una idea más que uno más de la mayoría que defiende la evidencia científica. Y por tanto, es más importante ser alguien dentro de un colectivo negacionista que no un nadie, por decirlo de alguna forma, en la inmensa mayoría de los científicos, ¿no? Pues, si no, me cuesta entender, es decir, la necesidad de que para que la Tierra sea realmente plana y durante siglos nos hayan engañado, necesita de la conspiración de múltiples gobiernos científicos. Es decir, en aquello de la navaja de Occam, es que es mucho más fácil entender que la Tierra no es plana, porque sería mucho más complicado defender lo contrario y hacer que todo el mundo cayera en la misma trampa. Yo creo que, bueno, es más querer estar outside, ¿no? En una periferia alternativa y tener tu grupo de gente que te sigue porque cree que tú eres más guay o más cool porque estás defendiendo algo que no cree la mayoría. Yo creo que se sitúa más en el ámbito psicológico que no en el ámbito científico, pero al final los contenidos son científicos y hay que intentar entenderlo, ¿no? Entonces buscan una relevancia social y tienen algún tipo de complejo de inferioridad en este caso, ¿no? Y realmente no lo creen, no creen en... Exacto. Sería un poco la explicación para Exacto. muchos... Quizás es gente que no ha llegado... Sí, que no ha llegado a destacar dentro de la evidencia del campo científico, porque es muy difícil, porque es muy competitivo, porque hay cientos de profesores universitarios que no pueden a veces llegar a seguir su carrera universitaria en la universidad y, por tanto, en clínicas, hospitales, y, bueno, se quedan fuera y crean un grupo afín que creen ese tipo de ciencias. Es decir, no hablamos de gente inculta en ese tipo de bulos. Los que lo defienden o lo creen, lo hacen, bueno, se acaban creyendo incluso
evidencias, ¿no? Por decirlo de alguna forma.